Seguimos en agrocultura. En este momento estoy viendo que ya esta espinaca, que fue un hermoso regalo de una querida amiga, está lista para trasplantar. Ella cortó pedazos o trozos o esquejes de la espinaca, los puso a enraizar en agua y ya están listos. Así es que muchísimas gracias. Esto lo podemos hacer también entre nuestras amistades, compartir lo que tenemos. A continuación, quiero que nos acompañes a recorrer La Pandura, una finca en Boquete llena de historia y cultura, y también de café, junto a Juan Alberto Manelia. ¡Acompáñanos! El abuelo mío llega a Panamá desde Italia, desde Turín, Italia, porque había muchos problemas políticos y de guerra en Italia en esos momentos y decidieron emigrar a América. Finalmente el canal de Panamá en ese proceso de construcción los atrajo y llegaron a Darién. Él era ingeniero de mina, se establece en Yavisa y hace y desarrolla la famosa mina de cana del Espíritu Santo. Entonces se viene y se trae toda la familia, eran 7 hijos que tuvo y los trajo para Panamá. Se instalan en Yavisa y comienzan, mis tíos estudian ahí la primaria, después ellos regresan a Panamá por un accidente de trabajo que tuvo el abuelo de nosotros poniendo un bollo de dinamita dentro de la mina Flor del Espíritu Santo de Cana, se lleva las dos manos, entonces tuvo que venir a Panamá a recibir tratamiento, entonces ya se vienen a Panamá. Entonces esa es la historia típica de un emigrante que viene a buscar mejores días en América y se viene de Italia. Él se llamaba Giovanni Alberto Manecchia Marra. Porque si es por el lado de los Manelia, nosotros somos mineros. Y los Armuelles eran buzos. Ellos trabajaban en las bucerías que habían en las islas de las perlas, que sacaban, y extraían las perlas y se las vendían a una compañía marina que era de un señor israelita que se llamaba Joshua Pisa. Entonces, esa transición se da primero porque ya las oportunidades en la bucería se acababan porque se entró la famosa decadencia de la cosecha de perlas por una enfermedad que cayó en las ostras ahí en el Golfo de San Miguel. Y por el otro lado era que esto era muy importante para ellos cambiar de escenario, sobre todo por el clima. Fíjate que fue una cuestión ecológica, yo siempre he dicho. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba convivir con la naturaleza y trabajar. Tomás Armuelles es el papá natural de mi madre, Aura Felipa. Tomás Armuelles muere en la guerra de Coto, en la pelea de recuperación de los territorios de la frontera de Bocas y de Chiriquí, pero sobre todo de Chiriquí. Muere en Pedregal en 1921. En lo que cuenta la abuela mía, lo que cuenta mi mamá y lo que contaban mis tíos, porque yo no viví esa época, recibió orden del presidente Porras retirarse de Rabo de Puerco, que era que se llamaba Puerto Armuelles, hacia la ciudad de Panamá, y él recibe la orden y como militar disciplinado recoge armas, recoge pertrechos y pelotones de soldados y se embarca desde Puerto Armuelles en un tren de la Chiriquí Land Company para la ciudad de David. Llegan a David, ellos son sujetos de un atentado de sabotaje, el tren de ellos. Se ha especulado mucho quiénes fueron, pero eso desgraciadamente la historia no lo ha aclarado. El tren es descarrilado y cuando ellos llegan al final de la línea, que era el puerto de David, que se llamaba, o que se llama actualmente Pedregal, el tren se descarrila y ellos caen todos con el vagón que llevaban apertrechado las armas que le habían quitado a Costa Rica, a la parte del cauce del mar, y fallecen ahí todos ellos. En otras palabras, fue un sabotaje que le metieron a las tropas panameñas que venían victoriosas de la frontera por alguien que se supone estaba en contra de eso o estaban conspirando para que esas cosas pasaran o no pasaran porque habían intereses en que estos territorios chiricanos y de Bocas del Toro fueran a dar a las compañías transnacionales que sembraban bananos en ese tiempo en Bocas y en Chiriquí. Ustedes saben cuáles son. Después del accidente de que fallece el coronel Tomás Armuelles, abuelo, tuvieron que replantearse su estadía y su forma de vida porque habían quedado sin el patriarca de ellos, que en ese momento era Tomás. Entonces, Manuel decide recoger a toda la familia. Deciden que el mejor lugar para residir, por las bondades del clima, por la fertilidad de las tierras y porque era el único vínculo que a ellos les faltaba experimentar, que era ser agricultores, fue venirse a Boquete y se instalaron. Manuel, que era en ese momento gobernador en Chiriquí, decide dejar la gobernación en Chiriquí y venirse a fincar acá y crea esta finca que se llama La Pandura y una que se llamaba la finca Santos en Jaramillo, que ya no pertenece a ninguno de nosotros
descendientes de esta familia y se instalaron aquí y ya se quedaron aquí. Prevaleció el interés que tuvieron por la caficultura porque les encantó. La finca La Pandura en Boquete es un legado familiar lleno de historia y de cultura. Allí se producen diversas variedades de café, entre ellos el reconocido Geisha. Sigamos recorriendo la finca La Pandura junto a Juan Alberto Manelia. Conozcamos más sobre la historia y las bellezas que hay en estos cerros pandos de Boquete. Meterse a hacer finca de café en aquel tiempo no era devastar como se hace hoy en día. La gente trabajaba con el café y el ambiente que existía en esas tierras, que eran fincas de café dentro de bosque. Por eso la belleza, el grano, el sabor que tenía y que sigue teniendo en parte el café de Boquete, le dio esa cualidad. Primero se sembraba en condiciones totalmente naturales. No habían químicos, no habían fumigaciones, abonos, un montón de cosas que hoy en día, si no lo haces, tampoco cosechas. Y el grado, obviamente, y de sabor y el buque que tenían las tazas de café en aquel tiempo era muy importante porque se apreciaba la transparencia del sabor. No estoy diciendo que ahora sea malo, lo que digo es que los tiempos van cambiando y las actitudes y los sabores se van modificando. Yo creo firmemente que al final la aquicultura aquí en el mundo va a volver a sus orígenes, que era trabajar el sotobosque, o sea, los árboles que puedes mantener parados dentro del café que no te perjudiquen, porque es la forma de minimizar el castigo solar que le somete el astrosol a todos los cultivos por la intensidad que está teniendo hoy en día la radiación solar sobre todos los humanos, las fuentes de agua, las fuentes de bosque, y que le ha hecho y que le seguirá haciendo un cambio a los sabores que estamos acostumbrados. Eso le pasa a la uva, eso le pasa al banano, eso le pasa a cualquier cultivo. Ya quedan reductos de bosques aquí. Definitivamente ya no es el boquete fresco, prístino, que consiguieron los colonos que llegaron aquí en 1890. Ahí está. Entonces tú le quitas todo esto. Esta hoja no sirve. Ahora yo. Quítaselo. Jala para arriba, jala para arriba, jala para arriba. Esa es la otra. ¿Cómo ha sido la vida por acá, por el campo? La vida por el campo, Sony, es lindísima, porque no tienes mayores aprensiones, mayores presiones del tránsito, de la bulla, de la comida rápida. Vives más calmado, vives con mayor satisfacción. Los que están muy jóvenes, como es el caso tuyo, sí les gusta mucho la ciudad, pero van a tener en algún momento que balancear hasta cuándo pueden estar uno en la ciudad y hasta cuándo tiene que volver a sus fuentes de origen, que fue el caso mío que me preguntó Carlos. Yo vuelvo porque mi origen fue aquí. Ver la floresta o el sotobosque que has criado alrededor de esa casa donde tú vives o convives con trabajadores, con especies y todo lo demás. Y sobre todo tener la esperanza de que lo que tú estás sembrando va a llegar en buena calidad y en buena lid a un consumidor que es ávido de tener cosas bien. Llevar el café a su mejor término, cosecharlo, procesarlo y sobre todo tenerle mucho amor a lo que uno hace. La pasión que tienes por la vida, la pasión que tienes por las cosas que te gustan es lo que te hace vivir, porque muchos no viven, sobreviven y mueren y no saben qué querían hacer. Yo creo que en esas cosas los humanos tenemos que tener esa virtud de poder encontrar esas cosas que nos interesan, que sabemos que vas a tener un resultado y que puede tener también un resultado negativo, porque puedes tener una mala cosecha, puedes tener mil cosas, ¿no? Pero que lo hagas con pasión y amor.